Una vez que nos encontramos en la página econoscopio.com, acudimos a la pestaña izquierda, Información económica, y tenemos los tres apartados: estadísticas, informes y previsiones. También podemos hacerlo en la columna izquierda de índice, Información económica, estadísticas, informes y previsiones. Adicionalmente, en la parte izquierda, pulsando los iconos, tenemos los datos estadísticos, los informes y las previsiones. Bien, acudamos a ver, por ejemplo, las estadísticas. Nos encontramos con un elenco de estadísticas sobre la economía española y sobre la economía internacional. La economía española está en la parte izquierda y la economía internacional en la derecha. Y tenemos una agrupación de estadísticas esenciales que consideramos de la economía española, como pueden ser el cuadro macroeconómico del crecimiento del PIB, la balanza de pagos y datos relacionados, como los datos de posición e inversión internacional, deuda externa, divisas, etc. Precios, con los distintos índices de precios, mercado de trabajo, datos de mercados de trabajo y paro, etc. Presupuestos del Estado y cuentas públicas, déficit, deuda, presupuestos, etc., ¿no? Y luego tenemos indicadores de coyuntura de la economía española. Tenemos un elenco de batería de indicadores, el de Funcas, los 100 principales indicadores. Tenemos indicadores del Banco de España y tenemos indicadores del Ministerio de Economía, que es muy relevante también, muy completo. Son los tres que recomendaríamos. Luego tenemos unos indicadores estructurales, que pueden ser unos resúmenes de presentación muy light sobre la España en cifras. Y hay otro interesante, que es los indicadores estructurales de la economía española y su relación con la UE y UEM. Bien, luego tendríamos un apartado final, que serían los indicadores cualitativos o de confianza o de percepción, etc., que los relacionamos y tenemos todos los links hacia ellos. Bueno, se puede ir directamente a una guía que también ponemos en el curso, guía de los principales indicadores de confianza, donde vienen relacionados y con los distintos links para acceder a cada uno de ellos, y resulta bastante cómodo de encontrar. Dentro de la página Econoscopio, en la sección de estadísticas en la que estamos, es muy conveniente observar el calendario de publicación de los datos del INE, puesto que lo tenemos aquí abajo, puesto que se tiene el calendario exacto con fechas de cada uno de los datos que se van a publicar, y a veces es conveniente saber en qué momento aparece pues la contabilidad final trimestral, como en este caso, o el IPC, etcétera, etcétera. Lo que sí recomendamos vivamente es acudir en la sección de prensa a las notas de prensa publicadas, ya que el INE, cuando publica un dato, publica una nota de prensa que es un excelente resumen y una excelente interpretación de los datos. Por ejemplo, el IPC se acaba de publicar con toda la información, con gráficos, etcétera, etcétera. Volviendo a las estadísticas de nuestra página, hemos dicho que en la parte derecha tenemos los datos de la economía internacional. Aquí podemos observar los datos principales de la OCDE, los de la ONU. Tenemos un Tastat, que es una excelente configuración de datos internacionales, el Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Incluso es recomendable una aplicación de Google Public Data, que es configurable con los datos oficiales en colaboración con el Fondo Monetario, también lo hace con el Banco Mundial, y aquí de una forma muy rápida podemos ver, por ejemplo, balanza de pagos en un momento determinado, balanza en porcentaje, y podemos compararlo con cualquier Austria, por ejemplo, ¿no? Y directamente nos sale un gráfico que podemos comparar con otros países, etcétera, etcétera. Es muy interesante la aplicación. Bien, seguimos. Tenemos datos de Eurostat, muy importantes los datos europeos. Tenemos aquí un conjunto de informaciones que son bastante interesantes, y de igual forma tenemos también los indicadores cualitativos o de confianza, pero referidos a la coyuntura internacional, como hemos dicho antes. Ya pasando a la sección de informes, nos encontramos con la columna izquierda, que son los informes de coyuntura sobre la economía española, y a la derecha los informes sobre la economía internacional. Cabe destacar en España los informes del Banco de España, que en su boletín mensual económico publica cada 3 meses el informe trimestral, y que es muy esperado
puesto que en él aparece la primera estimación del crecimiento del PIB del trimestre que acaba de finalizar, cifra que luego deberá ser confirmada oficialmente a los pocos días por la publicación de la contabilidad nacional trimestral del INE sobre ese trimestre, ¿no? Bueno, publica la evolución económica y monetaria y luego cabe destacar los informes anuales obligatorios para la Unión Europea que todos los países miembros deben hacer de acuerdo con el marco del semestre europeo, llamado semestre europeo. En el mes de abril deben presentar cada año la actualización del Programa de Estabilidad Reino de España y el Programa Nacional de Reformas Reino de España. Es un verdadero compendio de política fiscal que sería interesante también a efectos didácticos aprender. Y a la derecha tenemos los datos de la economía internacional. Si pasamos a las previsiones, que es un aspecto importante que a veces tenemos que utilizar, cabe destacar el panel de previsiones de los principales analistas que elabora Funcas, que está completamente consolidado. Se accede no de forma directa, sino que hay que hacer una pequeña navegación, y aquí ahora panel de previsiones de la economía española. Se encuentra uno con todas las estimaciones que hacen los principales analistas, aquí las tenemos, de todos ellos, y lo que conviene también destacar es que la diana de SARE es un complemento interesante sobre el panel anterior, puesto que permite de forma gráfica analizar el acierto o la puntería de las previsiones de cada uno de los analistas. Tenemos aquí la diana económica, el PIB, y simplemente sobre los datos medios de los 3 años anteriores establece las distintas previsiones que venían en el panel de Funcas y quiénes han sido los que más han acertado. En este caso CEPREDE, etcétera, y curiosamente el que menos, el Banco de España. Esto no es habitual, pero en esta ocasión ha sucedido así. Bueno, tenemos toda clase de previsiones sobre la economía española. Las del Banco de España, hay unos informes de proyecciones que revisa constantemente, y por lo tanto si pinchamos aquí directamente tendremos la última estimación que ha realizado, de instituciones privadas, servicios de estudios como el BBVA, la Caixa, etcétera, etcétera.